Hola compañeros, somos el equipo de Xochicalco y Mitla, por mi compañero Alfredo Espinosa Huitrón y su servidor Javier Guerra. Xochicalco. Xochicalco es un sitio arqueológico que se ubica entre los límites de los municipios de Temixco y Miacatlán, en el estado de Morelos, México, a 38 kilómetros del suroeste de la ciudad de Cuernavaca. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. El apogeo de Xochicalco tiene lugar en el periodo llamado Epiclásico, entre los 650 y 900 años después de Cristo. Durante este lapso se construyó la mayoría de la arquitectura monumental visible hoy en día. Su desarrollo y surgimiento se debe entender a partir de su relación con Teotihuacán, el periodo de asentamiento dominante en Mesoamérica a lo largo del periodo clásico. De acuerdo con algunos investigadores, Xochicalco surgió tras el abandono de Teotihuacán, para ocupar el vacío de poder económico y político provocado por ese hecho. De hecho, este centro tuvo apogeo entre los años 650 y 900 de nuestra era, justo antes de la caída de Teotihuacán y el surgimiento de Tula. Cosmovisión en su iconografía. Algunos historiadores consideran que Xochicalco funcionaba como una síntesis cultural de las civilizaciones mesoamericanas, ya que su iconografía arquitectónica está constituida por las temáticas astronómica, bélica y cultural. Además de estas ruinas se puede apreciar la compleja cosmogonía de estos asentamientos. Esta urbe le permite a los interesados y estudiosos aproximarse fácilmente a la epísteme de los poblados mesoamericanos que habitaron en esta región. El auge o desarrollo de esta urbe transcurrió en el periodo epiclásico, que abarcó desde los 650 hasta 900 años después de Cristo. Posteriormente, Xochicalco fue abandonada en 1100 después de Cristo debido a los conflictos políticos internos que desbocaron en rebeliones. Características. Toponomía. La palabra náhuatl Xochicalco quiere decir lugar de la clase de las flores, y fue un centro urbano trazado con cautela, ya que se fundamentó en la construcción de un conjunto de terrazas artificiales. La planificación minuciosa de esta ciudad, así como también su particular geografía, permitió defender a los habitantes de los ataques de otros pueblos. Ornamentaciones. La iconografía y los jeroglíficos que se encuentran presentes en los templos que sobrevivieron al paso del tiempo permitieron a los historiadores registrar la relación que existía entre las regiones de Veracruz, Oaxaca y otras partes del área maya. Además, los ornamentos y los relieves presentes en la arquitectura demuestran que de esta manera funcionaba el culto a Quetzalcóatl. Arquitectura y materiales. El sitio arqueológico de Xochicalco fue edificado originalmente sobre tres cerros de roca caliza. Los xochicalcas planearon de forma cuidadosa la estructura de las construcciones, pues los cerros fueron modificados mediante diversos procesos tales como extracción de roca, recubrimientos y decoración, entre otros. Todo lo anterior con el propósito de crear las explanadas, sobre las cuales se establecieron los edificios, calzadas y escaleras que permitían el acceso entre las terrazas azoteas y el drenaje. Defensa de Xochicalco. Lo que más destacaba en la estructura de era su carácter defensivo, pues en el perímetro de la parte baja del cerro existen fosos, además de muros altos y planos que cubren las terrazas, lo cual impedía que fueran escalados. En cuanto al interior, aún pueden apreciarse fortificaciones que se utilizaban para vigilar la entrada, así como muros, pórticos y escaleras para restringir la circulación. Cuevas y drenajes. En las laderas de Xochicalco se puede vislumbrar una serie de cuevas que no son naturales, ya que fueron perforadas y fabricadas por los habitantes de la ciudad con la finalidad de adquirir materiales de construcción. Algunas de estas también fueron elaboradas para estudiar el movimiento de los astros. Esta cueva artificial está constituida por una gran cámara y un pasillo junto con una chimenea de 8 metros. Por el agujero de la chimenea entra la luz del sol debido a una leve inclinación. De esta manera, los rayos se proyectan en el piso de la cueva y permiten conocer los movimientos del gran astro. La cueva está pintada de amarillo, rojo y negro y fue recubierta con estuco. En cuanto a los drenajes, estos son uno de los elementos más importantes de la antigua ciudad, puesto que permitían almacenar grandes cantidades de agua para utilizarla cuando estuviese transcurriendo la temporada de sequía, que abarca por lo menos 7 meses del año. Estos drenajes fueron elaborados con tubos que se ensamblaron de manera muy similar a los de la actualidad.
Proyecto arquitectónico. Templo de la Serpiente Emplumada. La estructura tuvo una primera etapa constructiva consistente en un pequeño cuarto porticado de 10 por 11 metros. Posteriormente se le hace una pequeña ampliación hacia el frente y después es tapado para construir la pirámide que marcó el sitio más importante de Xochicalco. Al ser el eje del diseño de la ciudad, esta construcción consta de un basamento con muros de talud, coronado por un parámetro con cornisa, y sobre él habría estado el templo del que solo quedaba una hilada de piedras en talud. Los maravillosos labrados sobre sillares ensamblados de basaltos y adensita con que fue hecho el edificio fueron unidos sin utilizar ningún tipo de argamasa. Arquitectura. La arquitectura de Xochicalco está constituida por varias estructuras que permiten estudiar la organización cívica y administrativa de las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Además, dentro de esta urbe se construyeron grandes residencias de élite, junto con un amplio conjunto de edificaciones dedicadas a la cultura y el entretenimiento. Debido a su rica diversidad arquitectónica, algunos investigadores promueven la teoría de que Xochicalco mantuvo una comunidad llena de artistas y escultores provenientes de otros lugares de América. Por ejemplo, los relieves que se encuentran al lado de algunos edificios se caracterizan por sus estilizadas y finas representaciones similares al estilo maya y teotihuacano. De igual forma, la ciudad está organizada por una plaza central, considerada como el espacio más importante de la ubre. De la ubre, mamón. Arquitectura. La arquitectura de Xochicalco está constituida por varias estructuras que permiten estudiar la organización cívica y administrativa de las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Además, dentro de esta urbe se constituyen grandes residencias de élite junto con un amplio conjunto de edificaciones dedicadas a la cultura y al entretenimiento. Debido a su rica diversidad arquitectónica, algunos investigadores promueven la teoría de que Xochicalco mantuvo la comunidad llena de artistas y escultores provenientes de otros lugares de América. Por ejemplo, los relieves que se encuentran al lado de algunos edificios se caracterizan por sus estilizadas y finas representaciones, similares al estilo maya y teotihuacano. De igual forma, la ciudad está organizada por una plaza central, considerada como el espacio más importante de la urbe. También existió una plaza principal, no obstante, esta era de acceso restringido, y solo un pequeño grupo de nobles y sacerdotes podía ingresar. Dentro de esta plaza fue construido el aclamado Templo de la Serpiente Emplumada. Templos. Se han desarrollado varias edificaciones destinadas a la celebración y el culto de dioses. Sin embargo, también se hallaron una serie de estelas que no solo narran episodios religiosos y místicos, sino que también políticos y militares. Estas construcciones cuentan con diseños, nombres y números y signos calendarios, lo que sugiere que fueron utilizadas a modo de registro de las hazañas de los héroes de guerra y de los gobernantes. Estelas. Las estelas de Xochicalco fueron descubiertas en 1961 por el arqueólogo mexicano César Sáenz. Registrar 3 estelas de figura cuadrangular, estas se diferencian entre sí por las siguientes características. Como pueden ver, cada estela tiene un diseño diferente entre sus dibujos. En la primera estela, el dibujo de mero arriba significa glifo calendárico y séptimo ojo de reptil. La segunda, gobernante con tocado de serpientes emplumadas. La tercera, banda celeste con manos que encierran una boca. En la segunda estela es un glifo calendárico, séptimo de lluvia. Y el gobernante con máscara de Tlaloc lleva tocado con el grifo del año y lengua con una flor. Pectoral con la forma de las fauces de Tlaloc. Templo de la Serpiente Emplumada. Este templo es considerado una de las construcciones más importantes de Mesoamérica, debido a su belleza y a su relevancia religiosa. En un primer vistazo, el espectador se puede percatar de que el templo está constituido por 6 serpientes con plumas que se encuentran separadas por otras serpientes más pequeñas y otros adornos. Las cabezas de estas deidades cuentan con una amplia corona y sus cuerpos ondulares están ornamentados con caracoles silvestres. Asimismo, el templo cuenta con un primer y segundo meandro, ambos decorados con un humano sentado en un cojín con la cabeza levemente deformada. En el tercer meandro se encuentra grabada una inscripción que dice Noveno Ojo de Reptil, lo que según los conocedores es una fecha importante en el calendario de esta civilización. Asimismo, se puede observar a uno de los sacerdotes al lado del signo del eclipse. Uno de ellos cuenta con un topónimo,
en forma de conejo. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la zona arqueológica de Mitla. Vamos a ver una descripción de lo que es esta área. Mitla o Mictlán es una palabra de origen náhuatl que significa lugar de muertos. Para los zapotecos de los valles centrales se conoce como Liboa, que significa casa de tumba. La primera restauración del grupo de columnas se llevó a cabo por Leopoldo Batres en 1901 a 1902. La investigación arqueológica realizada por Alfonso Caso y Daniel Rubin de la Borbola entre 1934 y 1935 sirvió de base para fechar este y el resto de los conjuntos del sitio. Su ubicación. Esta zona arqueológica se encuentra en el estado de Oaxaca. Eh, es uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos. Se encuentra ubicado a 40 kilómetros del estado de Oaxaca de Juárez y a más de 600 kilómetros de la Ciudad de México, siendo en 1519, en la época de la conquista española, el centro más habitado importante de Oaxaca y cumplía con una función de centro político y religioso. Bueno, la principal característica de esta zona es que la fachada de los salones y sus muros interiores están ricamente decoradas con mosaicos de roca caliza formando grecas. Su reseña histórica. Eh, Cuando decae Monte Albán a partir del año 750 después de Cristo, Mitla fue una de las ciudades donde se concentró el poder político y religioso de los zapotecas y de, lo- de los valles centrales hasta la llegada de los españoles. Evidencias arqueológicas como pinturas tipo códice plasmadas en los dinteles del conjunto de la iglesia, objetos de oro y cerámica policroma encontradas en las excavaciones indican una fuerte influencia de cultura mixteca en la época postclásica. La zona arqueológica comprende actualmente 5 conjuntos de edificios: el grupo de las columnas, grupo de las iglesias, grupo de adobe o calvario, el grupo del sur y el grupo del arroyo. Generalmente cada uno de ellos consta de 3 patios rodeados por habitaciones y estos se comunican a través de pasajes ubicados en las esquinas de alguna de ellas. Grupo de la iglesia. Este primer grupo se compone de 3 cuadrángulos conocidos como A, B y C, situados en el norte-sur. El cuadrángulo A se utilizó como caballeriza y basurero. En los dinteles se conservan restos de pintura mural tipo códice. El cuadrángulo B alberga 3 habitaciones y en la época colonial funcionó como curato. En la parte del cuadrángulo C se construyó una iglesia católica dedicada a San Pablo Evangelista. Luego está el grupo de las columnas. Este conjunto destaca por su arquitectura, sus finos acabados y por el uso exclusivo de mitla de columnas monolíticas. Consta de 3 cuadrángulos D, E y F de diferente tamaño y en diferentes niveles, orientados de norte a sur. El cuadrángulo D es un palacio de gran belleza arquitectónica y con una rica y profusa decoración de frisos con grecas de mosaicos ensamblados principalmente en las fachadas y en los muros exteriores. Los cuadrángulos E y F tienen amplios patios limitados por plataformas. Luego tenemos el grupo del arroyo. La distribución de los edificios es similar a la de los grupos de la iglesia y de las columnas, y es probable que construyera en la misma época. Se encuentra principalmente cubierto por rellenos recientes, aunque se pueden observar sus muros y dinteles, varios de ellos con decoración. Grupo de los adobes. Ya por último tenemos el grupo de los adobes. Se cree que fue construido en épocas anteriores
a los tres conjuntos y su distribución espacial es distinta. Se trata de una plaza cuadrangular rodeada por cuatro montículos, de los cuales el más grande e importante es el situado al este, que al parecer albergó un templo o palacio. Incluso en la parte superior se construyó durante la colonia una capilla católica. Los otros edificios son más bajos y de menor importancia. Todas las construcciones son de adobe, de ahí el nombre del grupo. Y bueno, tenemos aquí un mapa, una planta de lo que fue esta zona arqueológica y cómo se distribuía cada uno de estos grupos que les acabo de mencionar. Más o menos este era el orden y se supone que esto es la zona arqueológica de Mitla. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que les sea de ayuda esta exposición. Muchísimas gracias a todos.